Bien, vamos a dar las gracias a toda la República Dominicana y al mundo por compartir con nosotros el toque de queda nacional e internacional, Abogado, Justicia y Sociedad, único programa jurídico de la República Dominicana, al servicio de los mejores intereses de la nación, la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Como cada semana, el propósito de nosotros desde el primer Santiago de América es llevar las orientaciones pertinentes a todos los ciudadanos y hoy no es la excepción. Tenemos con nosotros un integrante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central de Ecuador, catedrático de Derecho Penal y profesor de distintas universidades como España, Argentina, Colombia, Perú. De igual forma, es doctor en Derecho de la Universidad de Sevilla, con magíster en Derecho Penal. Es presidente del Colegio de Abogados de Quito y de la Federación Nacional de Abogados de Ecuador. Para nosotros es un honor compartir con un hermano, un doctor en Derecho, para que oriente no solamente al pueblo dominicano, sino al mundo a través de Abogado, Justicia y Sociedad. Saludo, doctor. Bienvenido a este programa. Buenos días, un gusto, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá el día de hoy. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar en este momento? Bueno, conforme habíamos quedado, vamos a hablar un poco sobre los estándares de legitimidad de la privación de libertad, de la prisión preventiva, que es uno de los temas, creo, que más preocupa en Latinoamérica por el abuso que se da muchas veces de las medidas restrictivas de libertad por parte de los jueces de nuestros diferentes países. Cuando habla de los estándares de ¿a qué se refiere, doctor? Me refiero a que una orden de prisión preventiva, para ser legítima, no solamente tiene que ajustarse a los presupuestos legales de cada país, sino que tiene que cumplir con los estándares de legitimidad que ha establecido, sobre todo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diferentes fallos. Profesor, este programa no solamente es para abogados, para jueces, para fiscales, sino que también lo ven los ciudadanos en cualquier parte del mundo. Cuando hablamos de prisión preventiva, para que el pueblo vaya entendiendo, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la medida restrictiva de libertad, al encarcelamiento que dispone el juez respecto de un procesado que todavía no tiene sentencia condenatoria en su contra. En muchos casos, sobre todo cuando es detenido en flagrancia, se dicta medidas de restricción de libertad, medidas de encarcelamiento, y a esto le denominamos como prisión preventiva. Para que pueda proceder la preventiva, ¿cuáles serían los estándares, los requisitos legales y constitucionales que deben de cumplirse? A ver, en primer lugar hay que dejar en claro que es necesario diferenciar entre privación de libertad ilegal y privación de libertad legítima. Esta diferenciación la hace la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículos 7.2 y 7.3. En el 7.2 se habla de privación de libertad ilegal, es decir, aquella que no cumple con la normativa, tanto legal como constitucional, de cada país. Por ejemplo, ¿no? En nuestros países normalmente lo que se exige es la presentación de una boleta, la emisión de una boleta por parte del juez competente, etcétera, etcétera. Pero en el 7.3 se habla de privación de libertad ilegítima o arbitraria. Dice, nadie podrá ser privado de su libertad arbitrariamente. ¿Qué significa esto? Y ese es el punto que hay que vamos a analizar en esta charla. Y es que una privación de libertad, aún cumpliendo la normativa legal y constitucional, puede ser ilegítima
si es que no cumple los estándares de legitimidad establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus diferentes fallos. ¿Cuáles son estos estándares? En primer lugar, una prisión preventiva tiene que cumplir con los principios de proporcionalidad, de necesidad y de finalidad. ¿Qué significa esto? Que una prisión preventiva tiene que ser proporcional teniendo en cuenta el tipo penal, el delito del que se trata. Porque si estamos hablando de un tipo penal de menor cuantía, digámoslo así, que tiene una pena menor, aplicar la prisión preventiva podría podría dar como resultado en que esa prisión preventiva sea una forma de pena anticipada. Lo primero que nos dice la Corte Interamericana y en varios fallos es que la prisión preventiva no puede utilizarse como una forma de pena anticipada. La prisión preventiva no tiene por finalidad castigar, tiene por finalidad fundamental y única el garantizar el adecuado desarrollo del proceso. Nada más. Por lo tanto, los fines de la prisión preventiva son netamente procesales, no son fines materiales, no son fines que tienen que ver con el punto de debate del proceso, sino solamente con la necesidad procesal de continuar con el desenvolvimiento del proceso. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Entonces, una prisión preventiva, para ser legítima, tiene que cumplir un principio de proporcionalidad. Como ya lo acabamos de señalar, esto va en relación al tipo penal que se discute. Luego, debe ser racional. ¿Qué significa esto? Que una privación de libertad tiene que ser adecuadamente argumentada y ese argumento, y como ya vamos a ver a continuación, no puede ir hacia temas de peligrosidad, ni del preso, ni del delito, ni de conmoción social. Y aparte, debe tener una finalidad. Es decir, no se puede establecer la prisión preventiva porque sí. Es necesario que el juez, al dictar la prisión preventiva, explique cuál es la finalidad, cuál es su visión teleológica de la prisión preventiva. Como les decía hace un momento, expresamente la Corte Interamericana, en casos muy sonados como el de La Cantuta o Barrios Altos contra Perú, Suárez Rosero versus Ecuador, Tibi versus Ecuador, Chaparro y Lapo versus Ecuador, Bulacio versus Argentina, entre otros, ha dejado en claro que una prisión preventiva no puede fundamentarse legítimamente en criterios de peligrosidad del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez no puede decir, dicto la prisión preventiva porque esta persona ya presenta condenas anteriores por este u otros delitos. No, eso sería vulnerar la presunción de inocencia. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en claro es que la prisión preventiva tiene como límite fundamental la presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente se respetará la presunción de inocencia, y más que la presunción de inocencia, el derecho a ser tratado como inocente hasta tanto se tenga sentencia condenatoria ejecutoriada, en tanto en cuanto la prisión preventiva no se dicte bajo criterios personales, por ejemplo, lo que acabo de decir, peligrosidad de la persona o gravedad del tipo penal. Claro, porque, por ejemplo, si el juez dice, bueno, dicto prisión preventiva porque se trata de un asesinato, de una violación, si es que esos son los criterios que toma en cuenta el juez, entonces está vulnerando los criterios, los estándares mínimos de prisión preventiva, al tomar en cuenta la gravedad del tipo penal por el cual se procesa a alguien como criterio fundamentador de la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el momento que hace eso el juez, lo que está diciendo es como el tipo penal, como el delito por el cual se le acusa a tal persona es grave, entonces le dicto prisión preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se está estableciendo esto como una forma de anticipo de condena. Claro, como el delito es grave, entonces dicto prisión preventiva. Lo que quiere decir, entonces lo considero culpable ya, desde ya, de este delito. Por lo tanto, ni la peligrosidad del autor, ni la gravedad del tipo penal pueden ser los criterios fundamentadores
de una prisión preventiva. Pero adicionalmente existen otros estándares. Por ejemplo, sin embargo, la realidad es otra. Es decir, la prisión preventiva, por lo general en República Dominicana y en otros países de América, los criterios que se toman en cuenta para imponer la prisión preventiva, por lo general son estos. Entonces no se da una contradicción entre lo que es el principio de legalidad y los tratados internacionales. Justamente por eso inicié mi exposición señalando que uno de los aspectos que más preocupa en Latinoamérica es el abuso que se produce por parte de los jueces de la prisión preventiva como institución. Y eso ha dado lugar a que nuestras cárceles estén atestadas, repletas, de personas que no tienen sentencia condenatoria aún. Es decir, como usted bien advierte, existe una contradicción entre el deber ser que establece la Corte Interamericana y el ser judicial latinoamericano del día. Pero justamente los abogados estamos para eso, para empujar a nuestros diferentes sistemas judiciales hacia un mayor respeto de los estándares interamericanos en materia de derechos humanos y, en específico, de legitimidad de la prisión preventiva. Lastimosamente, estos temas poco se ven ni siquiera en las facultades de Derecho, y los abogados no alegan, no sustentan sus casos cuando impugnan la prisión preventiva en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos. Y esa es una falencia de abogados, de fiscales y de jueces. Y, por supuesto, de las facultades de derecho. Es fundamental que tengamos en claro esto. Es fundamental que, al igual que pasa en el ámbito jurídico anglosajón, sustentemos nuestras peticiones en base de precedente jurisprudencial. Eso es básico. Profesor, usted se refirió hace un momento a la presunción de inocencia. Nosotros teníamos un congreso aquí en República Dominicana donde participaron invitados de distintos países, incluyendo un doctor español que decía en su participación que la presunción de inocencia no favorece al acusado, al imputado, sino prácticamente a la humanidad, por el peligro que implica el no respetar la presunción de inocencia. ¿Cuál es el vínculo, la relación que se da entre lo que es prisión preventiva, presunción de inocencia? Bueno, como les decía hace un momento, la presunción de inocencia es el criterio delimitador, es el baremo, es el termómetro que nos permite medir si una prisión preventiva es legítima o no es legítima. Es la línea que no se puede cruzar. ¿Qué es la presunción de inocencia? Primero, la presunción de inocencia, ya desde el acto histórico, académico, existe desde hace milenios. Ya los glosadores y postglosadores utilizaban la presunción de inocencia como criterio. Pero no lo llamaban presunción de inocencia, sino presunción de bondad. La presumptio bonitas. La fórmula en latín era quod lit presumitur bonus. Aquel que vive se presume como bueno. Esa presumptio bonitatis fue, por supuesto, derogada por la Inquisición de entrada. Si hubo una institución contra la cual cargó de frente la Inquisición, fue contra la presunción de inocencia. Y todas las instituciones procesales que creó la Inquisición fueron justamente dirigidas hacia la destrucción de la presunción de inocencia. Por ejemplo, el derecho al recurso, que ahora lo vemos como una garantía de debido proceso y una garantía para el procesado. El derecho al recurso nace desde la Inquisición bajo el criterio de asegurarse de una condena. ¿Qué quiere decir esto? Que si a usted lo declaraba inocente, crean el recurso para que si a usted lo declaraban inocente abajo, usted puede ser condenado por un tribunal superior. Y así nace. La Fiscalía como institución es una creación también de la Inquisición, pero nace con la idea de un órgano auxiliar investigador del juez. Es decir, si el juez no tiene
los medios suficientes para garantizar una adecuada investigación que dé como resultado la condena del procesado, entonces, bueno, le vamos a poner un auxiliar, el fiscal. Claro, ahora, obviamente, todas estas figuras, instituciones han cambiado totalmente. Ahora, la fiscalía es el órgano que nos permite garantizar ya un proceso de corte acusatorio, no inquisitivo. ¿Por qué? Porque si hay algo que diferencia de manera total a lo acusatorio de lo inquisitivo, es que la capacidad requirente y decisoria no recaen en una sola persona. ¿Qué quiere decir esto? Que en el proceso inquisitivo, el juez es el que dispone la prueba, es el que actúa la prueba, es el que evalúa la prueba y es el que en base de esa prueba dicta su decisión. En el sistema acusatorio, esa carga probatoria recae en la fiscalía. De esta forma, se garantiza que el órgano requirente y el órgano decisorio recaigan en dos personas diferentes. Porque de lo contrario, el juez en el sistema inquisitivo se convertía en juez y parte. Ahora, la fiscalía nos garantiza eso. Pero originalmente, cuando fue creada como una figura del derecho inquisitorio, dirigida básicamente, de manera laminar, al auxilio del juez en la condena del procesado. Entonces, la presumptio bonitatis se mantiene así hasta tanto como el siglo XVI, donde ya Pufendorf, siglo XVII, habla de presunción de inocencia. Por primera vez, la presunción de inocencia es establecida normativamente en la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en la Revolución Francesa. Y de ahí pasa a nuestras constituciones. Nosotros la hemos tenido en el caso ecuatoriano, desde nuestra primera constitución hasta la actual. Y de hecho, el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece a la presunción de inocencia no solamente como un derecho, sino como un principio. Al punto que deriva de la presunción de inocencia todas las garantías del debido proceso. Profesor, nos preguntamos si no se toma en cuenta la gravedad de la pena para imponer la prisión restrictiva de libertad, la prisión preventiva, si no se toma en cuenta el peligro de fuga, el bien jurídico a proteger, si no se toma en cuenta los cánones legales establecidos en cada código procesal y penal de un país, ¿cuáles serían los parámetros para imponer entonces la prisión preventiva? Pero doctor, con la anuencia suya y de los amigos televidentes, una brevísima pausa y en solos segundos regresamos. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com.
Desde los años 1952 y 1953, cuando el pintor y muralista español José Vela Zanetti plasmó 18 murales en las paredes internas del monumento a los héroes de la Restauración, que hasta la fecha pocos santiagueros han visto, 67 años después, Abel Martínez ha revolucionado la cultura de Santiago, con más de 400 hermosos murales. La gran diferencia entre el ayer y hoy es que las obras son una muestra popular que vive de forma permanente en los muros y paredes de nuestra ciudad. Una galería de arte que es patrimonio cultural de Santiago. Nunca antes se había generado tanto interés por la ciudad de Santiago. Los murales de ciudad han atraído a visitantes de muchas partes del mundo. Las grandes cadenas de televisión hispana en los Estados Unidos y de otros países han destacado en amplios reportajes la gran riqueza de la ruta cultural, que resalta las grandes figuras del arte. El deporte, el cine, nuestras costumbres, los héroes libertadores y nuestros símbolos patrios y religiosos. Más de una veintena de embajadores acreditados en la República Dominicana visitaron a Santiago, marcando un hito haciendo el recorrido de la frecuentada Ruta de la Cultura. También lo hicieron rectores de universidades de naciones hermanas y destacados urbanistas de todo el país. Hoy la ciudad de Santiago, la más limpia y ordenada del país, respira cultura y resalta a sus grandes figuras. Abel Martínez, 4 años de una gestión que marca el antes y el después de la cultura de Santiago. Señores, ahí está Ferretería La Fuente, la mejor ferretería de Santiago. Pero no solamente es mejor porque se diga, ahí usted encuentra artículos ferreteros, ahí usted encuentra pintura, todo lo que usted está buscando está en Ferretería La Fuente. Y lo más importante de todo son los precios, la más barata del país. Señores, eso está ahí mismo en La Fuente, visítela, va a quedar maravillosamente encantado. Ferretería La Fuente, Santiago. Señores, ya estamos de regreso con el toque de queda nacional e internacional. Abogado, Justicia y Sociedad, conversando en esta ocasión sobre lo que son los estándares de la prisión preventiva con el doctor Ramiro García Falconi. Y decíamos, doctor, desde Ecuador, ¿cuáles serían los parámetros para imponer la prisión preventiva? Porque si no se toma en cuenta la gravedad del hecho, el peligro de fuga, el bien jurídico a proteger a través del sistema penal, ¿cuáles parámetros voy a tomar, doctor? Sí, justamente, a ver, hemos hablado de cuáles son los parámetros que no hay que tomar. Son peligrosidad de la persona, gravedad del hecho o conmoción social que haya podido generar esa conducta, porque es otro de los criterios que de manera recurrente nuestros jueces aluden a la hora de fundamentar una prisión preventiva. ¿Cuáles? Sí, le decía hace un momento, la única finalidad de la prisión preventiva es garantizar el desarrollo del proceso. ¿Qué quiere decir eso? Garantizar la comparecencia del procesado al juicio. Por tanto, la única razón
por la que se debe dictar una prisión preventiva es para garantizar que comparezca el procesado al juicio, para evitar su fuga. Nada más. Eso es el único criterio legitimante de conformidad con lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Profesor, sin embargo, aquí en la República Dominicana, en casos ahora mismo que se están debatiendo en la justicia, se aplica mucho de que no vayan a esconderse, que no vayan a la ocultación de las pruebas. ¿Qué opinión le merece esa parte? Sí, bueno, es decir, la prisión preventiva, por eso le digo, tiene por finalidad garantizar el adecuado desarrollo del proceso. Esto significa que comparezca el procesado y evitar que el procesado pueda ocultar, manipular o tergiversar los elementos probatorios que luego se debatirán en juicio. Desde el punto de vista de las garantías, ¿cómo podemos ubicar esta categoría jurídica? Primero, el primer debate es si la presunción de inocencia es realmente una presunción o no. Y realmente funciona al revés. Es decir, si a usted no le presume inocente cuando inicia un proceso, se le trata como inocente, es otra cosa. Pero de hecho se presume su culpabilidad. ¿Por qué? Porque la Fiscalía solamente inicia proceso cuando presume que existe el cometimiento de un delito y que una persona es responsable de ese delito. Si no, no abre proceso. Entonces, como presunción funciona exactamente al revés. Epistemológicamente funciona al revés. Pero la presunción de inocencia, claro, como derecho, sí, por supuesto, el derecho a ser tratado como inocente hasta que se dicte sentencia condenatoria ejecutoriada. Y en el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, es más fuerte todavía porque lo trata como principio. El 8.2 habla del derecho a ser tratado como inocente y de ahí deriva, de ese principio, deriva todas las garantías de debido proceso que contempla la Convención Americana. Profesor, se plantea que tratar la presunción de inocencia como principio es darle un abanico de posibilidades a los jueces para ponderar e incluso para atentar contra la libertad del ser humano, que debe de ser tratado como regla, como norma, porque la ponderación que se le atribuye a ese juez va en detrimento del posible inculpado. ¿Qué usted le parece esa aseveración? Vea, a ver, lo que pasa, lo primero que tienen que tener nuestros jueces es que la libertad es la norma. Que lo normal es la libertad. Que la prisión preventiva, si podemos señalar un carácter específico de la prisión preventiva, es su excepcionalidad. Lastimosamente, nuestros jueces latinoamericanos actúan al revés. Muchas veces optan por la prisión preventiva como primera opción. Excúseme, profesor. Cuando debería ser la última. Doctor, excúseme. Si pudieras repetir una partecita ahí que no se escuchó porque se fue el internet. Ok, le decía que la prisión preventiva debe ser la regla, debe ser la norma. Perdón, debe ser la excepción. Que la libertad es la regla, que la libertad es la norma. La prisión preventiva solamente cabe bajo criterios de excepcionalidad. Lo normal es que el procesado penalmente se defienda en libertad. Eso debe ser la norma, eso debe ser lo normal. Lastimosamente, muchos de nuestros jueces latinoamericanos actúan exactamente al revés. Utilizan acción preventiva como un mecanismo recurrente y como un mecanismo primigenio, como la primera opción a la que acuden para efectos de garantizar la continuación del proceso. Y esto no debe ser así. Y es por eso que la Interamericana de Derechos Humanos, en más de 30 fallos, por lo menos,
ha desarrollado una línea jurisprudencial muy fuerte alrededor de la protección de la libertad del penalmente procesado y de la limitación de la prisión preventiva. Profesor. Desde el punto de vista de el debido proceso, la tutela judicial efectiva, ¿cómo afecta esto el sistema de justicia? Mire, el momento de la prisión preventiva, evidentemente se está distorsionando al sistema judicial. Y se está distorsionando porque esa prisión preventiva implica encarcelamiento de alguien que no tiene sentencia siquiera. Y eso tiene otras consecuencias, lo que señalábamos hace un momento. La sobrepoblación carcelaria, que es un mal endémico en Latinoamérica. Todos los países tienen cárceles sobrepobladas. Y mucho de esta sobrepoblación se produce por prisión preventiva. Es decir, por el encarcelamiento de inocentes que están siendo juzgados o que están siendo procesados y a los cuales no se les permite defenderse en libertad. ¿Quién tiene la mayor responsabilidad de que personas inocentes vayan a las cárceles e incluso se le dicte prisión preventiva? ¿El órgano de investigación, como sería en este caso el Ministerio Público, o los jueces ya encargados de conocer las pretensiones, las solicitudes del fiscal y sobre todo de garantizar si se han respetado las garantías, el debido proceso y los derechos fundamentales de esa persona acusada? Básicamente son los jueces. Pues porque es el juez el que tiene la potestad de decidir si la dicta o no. El Ministerio Público, la Fiscalía pueden pedir lo que gusten, que en última instancia quien decide es el juez. Y claro, cuando existe abuso de la aplicación de la prisión preventiva es porque existe abuso por parte de los jueces a la hora de dictar estas medidas. Lastimamente en Latinoamérica la decisión judicial que se refiere a la libertad del penalmente procesado ha estado marcada no solamente por la ambigüedad, sino sobre todo por la arbitrariedad. Los jueces son muy arbitrarios y justamente los estándares del sistema interamericano son importantes para esto, para limitar la arbitrariedad de los jueces a la hora de decidir sobre la libertad de las personas. Los abogados en ejercicio, los mismos actores del sistema de justicia, ¿cuál sería la herramienta a implementar? ¿Cuáles serían los mecanismos para que esta cultura pueda, por ejemplo, cambiar y respetarse los derechos de los ciudadanos? Mire, yo creo que lo primero que tiene que hacer el abogado es enterarse de cuáles son las herramientas jurídicas con las que cuenta. Y claro, si un abogado no alega los estándares del sistema interamericano, difícilmente los jueces van a utilizar los estándares del sistema interamericano. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer el abogado es estudiar. Lo primero que tiene que hacer el abogado es leer las decisiones judiciales que están en la página web de la Corte Interamericana, leer las decisiones judiciales que se refieren a esto, a la protección del derecho a la libertad del penalmente procesado, y leer cuáles son los estándares bajo los cuales se considera una privación de libertad como legítima y como ilegítima. Y en base de esto, pues, hacer la alegación correspondiente. Obviamente, esto entrará en discusión en el habeas corpus, en la apelación de la prisión preventiva, en las audiencias de formulación de cargos en donde se debate si se dicta la prisión preventiva o no. Es decir, en muchos momentos del proceso, esto entrará a debatirse. Hay una demanda social y es un asunto popular, y es que todo el que cometa un hecho vaya a las cárceles. Fruto de esto, escúcheme, profesor, fruto de esto incluso son el mismo caso, los casos que se están llevando en América
relacionados con la corrupción, por ejemplo, Odebrecht, donde se han hecho manifestaciones de la población de que no se le aplique ninguna otra medida, sino que vayan a las cárceles. Y eso se ve como si fuera un lema nacional e internacional, como que la única forma de hacer justicia es que estén encerrados. Lastimosamente, el discurso, el problema de inseguridad, que tenemos un problema de inseguridad en general en América Latina, inseguridad generada sobre todo por la precariedad económica, que si usted se pone a analizar, va a ver que el 75% de los casos que entran al sistema procesal, al sistema judicial, se refieren a pequeños delitos contra la propiedad o pequeño tráfico de sustancias prohibidas. Es decir, delitos de corte económico precario. Y claro, esa inseguridad de calle, inseguridad de esquina, de vereda, ha sido utilizada mucho por nuestros políticos latinoamericanos siempre proclives al discurso populista. Y ese populismo penal nos ha planteado un falso dilema de seguridad versus garantías. Ese es un falso dilema, porque no es que vamos a tener más, se nos ha querido vender la idea de que mientras menos garantías de debido proceso, mientras menos garantías jurídicas, vamos a tener mayor seguridad ciudadana. Y eso no es verdad, es exactamente al revés. Y es por eso que los países con mayor nivel de seguridad ciudadana, con menores niveles de delincuencia, son también los países que tienen mayor respeto a las garantías de debido proceso. Así que, lastimosamente, el discurso populista, penalmente populista, nos vende el cuento de que vamos a tener sociedades más seguras si es que tenemos mayores restricciones jurídicas, si es que restringimos garantías de debido proceso. Es exactamente al revés. Mientras más debido proceso, mientras más respeto a las garantías de debido proceso, vamos a tener una sociedad mucho más segura. Quitando o menoscabando el debido proceso, no vamos a trabajar para una sociedad más segura. En eso sí estamos absolutamente claros. Pero vuelvo y repito, el populismo penal que hace cada que haya, sobre todo cuando hay una sobreexposición mediática de algún delito horrendo, algún delito extremadamente violento, especialmente sangriento, pues ahí usted va a ver que enseguida saltan los políticos, además, no solamente los políticos, sino los medios de comunicación, y genera un ambiente que plantea que a mayor autoritarismo, menor será la inseguridad. Y eso es falso, esto es mentira. Como dice Ferraioli en su presentación de Derecho y Razón, de Diritto e Ragione, la suma de las penurias y del dolor que ha provocado las penas es incuantificablemente más alto que la suma de los daños que se hayan podido producir con el cometimiento de delitos. Yo no digo que se tenga que ir a la impunidad, no, de ninguna manera. Yo digo que no se procesen los delitos, sí, que procesen, pero que la libertad sea la regla, que la acción de libertad, que la acción preventiva sea la excepción. Y con esto, pues, Miguel, le agradezco muchísimo la invitación, un fuerte abrazo a la distancia y ojalá podamos en un futuro próximo poder hacer esto mismo, pero personalmente. No quisiera, profesor, terminar sin saber cuál es la situación que se da en su país con relación a este tópico que estamos desarrollando. ¿Cómo es tratado por los jueces, por los fiscales en su país? Igual de mal que en el resto de Latinoamérica. Yo creo que si hay algo que lo podemos considerar como un eje transversal en lo procesal penal en América Latina, es el abuso recurrente por parte de nuestros jueces de la figura de la prisión preventiva. En Ecuador, al igual que en República Dominicana, en Perú, en Colombia, en Argentina y en todas partes,
existe una sobreutilización de la prisión preventiva y una utilización de la prisión preventiva como un mecanismo de seguridad ciudadana, lo cual no debe ser y no puede ser. Así que sí, igual de mal, pero evidentemente estamos luchando desde los gremios de abogados, desde la academia, para que esto cambie, ¿no? Estamos exigiendo justamente lo que estamos hablando ahorita, que los jueces, a la hora de dictar sus prisiones preventivas, tomen en cuenta los estándares de legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos. Doctor, con la anuencia... y nos va a disculpar, simplemente tenemos ahora mismo en línea un conjunto de maestrantes. Nosotros trabajamos en varias universidades del país en estos temas y en la justicia dominicana. Entonces, nos va a permitir, profesor, para que podamos cumplir con el mandato, que son unos 45 minutos, nos faltan 2 o 3 minutos, de ir a una pausa y luego 2 o 3 preguntas y concluimos. Si usted es tan amable, profesor. Con todo gusto. Gracias, una breve pausa y regresamos. «50 años dan para mucho. Dan para recibir todo el cariño que nos motiva a trabajar por alcanzar nuestros sueños, para luego devolverlo en forma de legado, y para que ese legado nunca se pierda, y conservar la esencia del sabor dominicano. Hoy seguimos más que nunca al servicio de tu gusto. Baldón, 50 aniversario. Un legado que da gusto. Propagasa Verde. Por algo vendemos más. Santiago está lindo, Santiago está hermoso. Ahora yo vivo en mi Santiago orgulloso. Por eso ven a Santiago, que es la ciudad corazón. Tierra de gente bonita, de música y tradición. Una ciudad que respira el arte con emoción. Con sus hermosos murales llenan la imaginación. Santiago es mío, mi amor. Abel Martínez, pero una cosa. Es tierra de campeones y también de carnaval. Tiene pasarela de Caribe para gozar. Yo sí me siento orgulloso de ver linda mi ciudad. Un sueño de Abel Martínez hecho realidad. ¡Papá! Santiago es impresionante y avanza de sol a sol. Ahora se vive en orden y desarrollo a montón. Su gente vive el orgullo y lo expresa todo pulmón. Y es que Santiago es Santiago, la ciudad corazón. De mi corazón. Santiago está lindo. Vamos, Santiago. Ahora yo vivo Abel Martínez, que ciudad que tiene orégano. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook, Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638. Y tenemos nuestros correos electrónicos: mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Señores, Ferretería La Fuente es la que tiene los mejores precios
en el mercado. Ferretería La Fuente tiene todo lo que usted busca y sobre todo cerca, ahí mismo en La Fuente. Visite Ferretería La Fuente, Santiago, República Dominicana. Señores, ya estamos de regreso conversando en esta ocasión con los estándares que deben de cumplirse para lo que es la prisión preventiva, no solo en República Dominicana, sino en cualquier país del mundo. Profesor, se da un elemento crucial en la República Dominicana. El Código Procesal Penal prohíbe presentar ante los medios de comunicación a las personas que están siendo investigadas por parte de la Policía Nacional o de cualquier estamento del Estado. Sin embargo, ha sido prácticamente imposible eliminar, contrarrestar esta práctica. Se siguen presentando las personas y luego, como usted sabrá, una persona que la presentan en todos los medios de comunicación como corrupto, como ladrón, al día siguiente ya el pueblo lo cree. Usted, que es un estudioso sobre todo de las jurisprudencias en estos tópicos, ¿cuál es su parecer? Evidentemente, parte del populismo penal al que hacía referencia hace un momento, justamente se refiere a mostrar los rostros, mostrar a una persona, hacer de alguien el escarnio, ¿no? Es decir, utilizar el procesamiento ya de por sí como una forma de pena anticipada. Es decir, aun cuando recién inicia el proceso, pero ya lo muestro a usted, ya lo saco en los canales de televisión o ya lo saco en redes sociales y ya de esa forma se crea el estigma de delincuente o de corrupto o de sea, dependiendo del delito que se cometa. Evidentemente es una vulneración al debido proceso, es una vulneración a la presunción de inocencia, es una vulneración al derecho de ser tratado como inocente, clarísima. Así que en eso es claro que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado varios fallos respecto del derecho a la presunción de inocencia y a la imagen de penalmente procesado, a efecto de que no se utilice esto como escarnio. Porque además, de una u otra forma, eso distorsiona la justicia también. Porque a una persona a la que se ha mostrado en televisión nacional y se ha dado una cobertura profusa de sus supuestos delitos, evidentemente va a tener muchas más posibilidades de recibir justicia que si no hubiera sido sometido a semejante vejamen. Así que sí, evidentemente esto es una violación del debido proceso clarísima. Desde el punto procesal, profesor, ¿cuáles serían los mecanismos que tienen los abogados en contra de la prisión preventiva de manera excesiva? Es decir, ¿qué tengo yo para poder defender, para poder hacer precisamente una defensa, valga el pleonasmo, de sus derechos? Porque cada vez que someten a un ciudadano, o a veces condenado, enjuiciado, sin una sentencia definitiva, a veces, por ejemplo, puede durar una gente 1 año, 2 años, hasta 3 años para conocerse el juicio de fondo de una persona. Mire, cada sistema procesal tiene sus características propias, pero si podemos hablar en conjunto, creo que todos los sistemas procesales latinoamericanos tienen, por ejemplo, la posibilidad de apelar la prisión preventiva, que ese es uno de los mecanismos. Otro mecanismo, sin duda, y muy válido, es el habeas corpus. El habeas corpus nos impone no solamente la discusión si está o no está la persona detenida, sino también si es que ha sido privada de libertad de manera legítima o no. Es decir, es en el habeas corpus en donde de mejor forma se puede dar este debate sobre la legitimidad y sobre el cumplimiento
de los estándares del sistema interamericano en materia de privación de libertad. Profesor, ya a manera de... Nos gustaría que usted nos haga una breve conclusión, como le decía hace un rato, para los amigos televidentes de América y del mundo, porque estamos siendo transmitidos por distintos canales y por todas las redes, básicamente al globo terráqueo, a los estudiantes de derecho, a los abogados, a los jueces, a los fiscales, para ver de qué manera contribuimos a un mejor sistema de justicia donde se respeten los derechos fundamentales. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablamos de debido proceso estamos hablando de derechos humanos, para empezar. Es decir, el debido proceso no es un derecho de delincuentes, ni mucho menos, es un derecho de todos. Cuando violamos el debido proceso, estamos violando el derecho de todos, no solamente de la persona procesada. Tenemos que entender que la seguridad ciudadana no depende de ninguna manera del sistema procesal penal. Por lo tanto, no caer en el discurso fácil y simplón de considerar a la seguridad y a las garantías de debido proceso con dos conceptos antagónicos, de ninguna manera. Ese es un falso dilema. Por otro lado, no permitir que la política adueñe del discurso penal, porque siempre la va a distorsionar y siempre va a caer en populismos. Y esos populismos implican necesariamente la ampliación de la prisión preventiva como mecanismo. Y esto genera una distorsión por donde se vea del sistema judicial. Y por otro lado, ya como académico, el coadyuvar a que nuestras facultades de derecho incluyan dentro de sus mallas curriculares y dentro de los contenidos de las materias penales y procesales penales, el tema de los estándares interamericanos de legitimidad de la privación de libertad, porque eso va a permitir que formemos juristas que luego puedan trasladar esos conceptos a los tribunales en las audiencias y deje de ser una excepción y pase a ser una regla el que los jueces, a la hora de dictar las medidas de preventiva, utilicen los sistemas, los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fundamentalmente. Profesor Ramiro García Falconi, desde el primer Santiago de América, desde la República Dominicana, le damos gracias por compartir con nosotros este programa a nombre de todos los productores, a nombre del país. Lo invitamos. Muchas gracias a usted, Luis. Gracias por la invitación. Para mí ha sido un honor. Un fuerte abrazo para todos en República Dominicana, un país precioso al que quiero muchísimo y al que voy, siempre que voy con el mayor de los gustos. Lo invitamos a otro programa y también a una visita tanto académica como vacacional a nuestro país. Muchas gracias, Luis. Te agradezco mucho. Y a ustedes, amigos televidentes, este próximo fin de semana no se pueden perder el toque de queda nacional e internacional, Abogado, Justicia y Sociedad, único programa dedicado a la defensa de los derechos fundamentales de todos los dominicanos. Vamos a luchar por un sistema de justicia verdadero, donde la paz, la tranquilidad impere. Gracias y que el Todopoderoso le bendiga como siempre.